examen. ¿Ya? Ahora, nosotros el cadáver lo vamos a ver la próxima semana. ¿Por qué? Porque todavía cuando termine su tercer parcial teórico, recién vamos a poner fecha para su tercer parcial práctico, ¿ya? Y lo que necesito ahorita es que se concentren en más teoría que en práctica. Todavía no van a tener examen. ¿Ya? Ese es un punto. El segundo es que vayan haciendo su guía. Vayan haciendo su guía. Se los voy a revisar el día que tenemos el final práctico. Pero vayan haciendo su guía. ¿Ya? Yo se los voy a revisar hoja por hoja. Y la hoja que no esté hecha, menos un puntito ahí. Chao. Chao, 3 puntos. ¿Ya? Entonces hagan su guía. Eso mismo les sirve para estudiar. ¿Ya? Hagan su guía. Bien. Entonces vamos a avanzar lo que es el tema del cerebelo. Ya nosotros vimos ya todo el tronco encefálico, ya vimos ya médula espinal, ya vimos generalidades y ya conocemos al tronco encefálico, ¿no es cierto? El tronco encefálico está formado por médula oblongada, puente o protuberancia y el mesencéfalo, ¿no es cierto? Y detrás de este tronco encefálico, ¿qué se encuentra? ¿Qué órgano? El cerebelo, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde va a estar ubicado el cerebelo? En la fosa craneal posterior o posterior al tronco encefálico. ¿Ya? Una es eso. Dos, vamos a tener que el cerebelo es llamado como el órgano de los 10 3, porque presenta 3 caras, presenta 3 zonas, presenta 3 lóbulos, en sí presenta varias constituciones que se organizan en 3 partes, ¿no es cierto? Y aquí está. Vamos a avanzar lo que es generalidades. ¿Ya? Primero decimos que es el órgano de los 10-3. ¿Por qué? Primero, va a presentar 3 caras, ¿no es cierto? Una cara inferior, una cara superior y una cara anterior, o también llamada ventricular, ¿no es cierto? ¿Por qué también se la conoce como ventricular? Razones lógicas. Porque también está en relación con el cuarto ventrículo, ¿no es cierto? Porque el cuarto ventrículo está entre médula oblongada y puente y el cerebelo, ¿no es cierto? Entonces, la cara anterior o cara ventricular del cerebelo le forma parte o constituye a este cuarto ventrículo, me lo limita. ¿Ya? Bien. Segundo, este está conectado por 3 pares de pedúnculos cerebelosos. Si ustedes se acuerdan, durante todo el trayecto que hemos avanzado por el encefálico, hemos visto, ¿no es cierto?, pedúnculos cerebelosos superiores, pedúnculos cerebelosos medios y pedúnculos cerebelosos inferiores. Los pedúnculos cerebelosos inferiores, ¿con quién se van a conectar? Con la médula oblongada, ¿no es cierto? Los pedúnculos cerebelosos medios con el puente y razonándolo los superiores con el mesencéfalo. En sí, los 3 pedúnculos se van a conectar con el tronco encefálico. ¿Para qué? Para poder relacionarse con los diferentes núcleos que hay. Por ejemplo, nosotros cuando vimos puente, no sé si se acuerdan que ahí yo les dije que se acuerden más que todo del octavo par craneal, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Qué núcleos se encontraban ahí? Los núcleos cocleares, el dorsal y el ventral, ¿no es cierto? Y el núcleo vestibular. Ahora, el cerebelo presenta la función de mantener el equilibrio, ¿no es cierto? Entonces, ¿con qué núcleo se tiene que ir a relacionar, a conectarse? Con el núcleo vestibular, ¿no es cierto? Con el núcleo vestibular. ¿Y a través de qué se van a comunicar? De los pedúnculos cerebelosos medios. ¿Ya? De esos mismos pedúnculos. También en la médula oblongada presentábamos núcleos que se encargan de mantener el tono muscular. Y una de las funciones del cerebelo, de igual forma, es mantener el tono muscular. ¿Y cómo se van a comunicar? Buen día. ¿Y cómo se van a comunicar la médula oblongada con el cerebelo? Con las fibras arqueadas externas del núcleo cuneiforme ancestral.
¿ya? Pero también se van a comunicar por los pedúnculos cerebelosos inferiores, ¿no es cierto? Bien, entonces, eso es lo segundo. Lo primero, sus tres caras, ¿ya? Superior, inferior y anterior. Lo segundo, los tres pedúnculos que presentan. Pedúnculos cerebelosos superiores que se comunican con el mesencéfalo, los medios con el puente y el inferior ¿con quién? Con la médula oblongada, ¿no es cierto? Bien. Tercero, la corteza cerebelosa presenta tres capas: molecular, célula de Purkinje y la granulosa. Casi la misma constitución del cerebro. Casi. Ahora, el cerebelo presenta una morfología similar al del cerebro, ya que su parte central es sustancia blanca o gris. Blanca, ¿no es cierto? Porque el cerebro, su porción central, ¿qué es? ¿Sustancia blanca o gris? Blanca. Y la corteza, sustancia gris. Ahora, cambia en la médula espinal, ¿no es cierto? Porque en la médula espinal, su porción central, ¿qué sustancia es? Sustancia gris, ¿no es cierto? Y la periferia, blanca, ¿ya? Para que no se confunda. Bien, ahora, tiene tres pares de núcleos centrales. Como por ejemplo, vamos a tener, estos son núcleos propios del cerebelo que vamos a ir viendo sus funciones a lo largo de que vamos avanzando en la clase, ¿ya? Porque ustedes saben que el mesencéfalo presenta sus propios núcleos, ¿no es cierto? El puente presenta sus propios núcleos y la médula oblongada igual. Lo mismo es con el cerebelo. Les pueden preguntar, los núcleos propios del cerebelo son, y le van a poner todos los incisos. No se van a olvidar que los núcleos propios del cerebelo son el núcleo dentado, el interpósito, que está formado a su vez por dos núcleos, y ¿cuál me falta? El núcleo del techo. Ya, esos tres núcleos: dentado, del techo e interpósito. Y el interpósito está a su vez formado por otros dos núcleos. ¿Ya? Bien. 5. Este de acá se va a dividir en tres segmentos: en un arquicerebelo, en un paleocerebelo y en un neocerebelo. ¿Ya? Eso que va a estar constituyendo estas partes, y cada porción, arquicerebelo, paleocerebelo y neocerebelo, a su vez va a estar constituido de sustancia gris y sustancia blanca. ¿Ya? Ahora, ustedes saben que la sustancia gris, ¿de qué está constituido principalmente la sustancia gris? De neuronas, pero específicamente los cuerpos neuronales, ¿no es cierto? De los hongos. Y la sustancia blanca está constituida por los axones, ¿no es cierto? Porque nosotros decimos que la sustancia gris, eso es generalidad. Nosotros decimos que la sustancia gris es mielínica o amielínica. Amielínica. ¿Por qué? Porque no hay células grias que sinteticen la mielina, ¿no es cierto? ¿Y porque quién presenta más mielina? ¿El axón o el soma? El axón, ¿no es cierto? Por eso decimos que la sustancia blanca es mielínica. ¿Ya? Bien. Ahora, vamos a tener que este va a presentar igual otras tres partes morfológicas, que es una parte vermiana, paravermiana y lateral, que eso lo vamos a ver aquí. Yo les voy a explicar bien. ¿Ya? Ahora, este de acá, ¿ya? Se va a estar relacionado con los tres segmentos del encéfalo. Ya lo volvemos a mencionar, ¿no es cierto? Con el mesencéfalo, el cerebelo va a estar conectado a través de los pedúnculos cerebelosos superiores, con el puente, con los pedúnculos cerebelosos medios, y con la médula oblongada con los pedúnculos cerebelosos inferiores, ¿no es cierto? Bien, ahora, el cerebelo de igual forma va a estar irrigado por tres pares de arterias, que son la cerebelosa anterosuperiores o cerebelosa superior, la cerebelosa anteroinferiores o cerebelosa media, y la cerebelosa posteroinferiores o cerebelosa inferiores. Ya, esos son sus dos nombres que llevan, no se van a confundir. Anterosuperior es igual que arteria cerebelosa superior. La arteria cerebelosa anteroinferior es lo mismo a cerebelosa media. Y la posteroinferior es lo mismo a arteria cerebelosa inferior. ¿Ya? Bien, eso lo vamos a ver en el otro tema que vamos a ver. Después, este desempeña tres funciones
Uno, la de sinergia y coordinación con el músculo esquelético. Interviene en el control del tono muscular, como les dije. Y el más importante, o el que más se conoce, participa en el equilibrio. ¿No es cierto? Bien, entonces, eso es porque a este órgano se lo conoce como el órgano de los 10-3. ¿Ya? Bien. Ahora, vamos a hablar un poco de su morfología. Decimos que este va a estar situado detrás principalmente de la médula oblongada y del puente, ¿no es cierto? En la fosa craneal posterior. Bien, ahora, este va a ocupar el compartimiento posterior o fosa craneal posterior. Las dimensiones que presenta un diámetro transversal, ya esto es transversal, de 10 centímetros. Como les digo, sí o sí les va a preguntar medición, apréndanselo bien, ¿ya? Diámetro transversal del cerebelo, 10 centímetros. De antero posterior son 6 centímetros y de altura son 5 centímetros, ¿ya? Entonces, transversal, 10 centímetros y de altura 5 centímetros. Listo, no hay donde perderse. Y de antero posterior va a medirme 6 centímetros. En sí es 5, 6 y 10, para que se acuerden. 5 va a ser de altura, 10 va a ser transversal y 6 va a ser de anterior a posterior. ¿Ya? Bien. Ahora, ¿cuánto va a pesar? 140 gramos y va a presentar una coloración blanquecina. ¿Ya? Bien. Ahora, este de acá, como les había mencionado, va a ser similar o va a tener características similares al del cerebro. ¿Ya? Presenta casi la misma consistencia que el cerebro. Bien. Ahora, como todo órgano, nosotros hemos estudiado una configuración externa y una configuración interna. ¿No es cierto? La configuración externa son todas aquellas estructuras que nosotros podemos observar, que nosotros podemos ver. Mientras la configuración interna es la constitución del núcleo de neuronas y de axones que presenta el órgano. ¿Ya? Bien. Entonces, la configuración externa. El cerebelo va a presentar una forma de mariposa. Ahora, ¿qué otra parte del sistema nervioso central dijimos que presentaba una forma de mariposa? La sustancia gris de la médula espinal, ¿no es cierto? Esta igual forma presenta una forma semejante a mariposa, ¿ya? En la cual el cuerpo, ¿ya?, de la mariposa va a representar lo que es la vermis y los dos hemisferios cerebelosos van a representar las alas, para que lo relacionen, ¿ya? Entonces nosotros decimos que el cuerpo del cerebelo es la vermis y sus porciones externas son los hemisferios cerebelosos, ¿ya? Bien, ahora como dijimos presenta tres caras, ¿no es cierto? Una cara superior o cerebral, porque presenta relación a través de la tienda del cerebelo, presenta relación con los lóbulos occipitales del cerebro, ¿ya? Bien. Ahora presenta una cara anterior o ventricular, que ya les dije con quién es la relación, y presenta una cara inferior, ¿ya? Cara superior, inferior y anterior. No hay cómo olvidarse. Ahora, vamos a ver cara por cara. Primero, vamos a decir que esta cara superior va a estar constituido por la vermis, dijimos, ¿no es cierto? Este es el vermis. Y estos son los hemisferios cerebelosos. ¿Se ve allá? Esta es la vermis y estos son los hemisferios cerebelosos. Ahora, los extremos anterior y posterior van a cambiar dependiendo de qué cara veamos. Por ejemplo, en la cara superior, al extremo anterior lo vamos a conocer como língula y al extremo posterior lo vamos a conocer como fólico. Vamos a ver que en la cara inferior cambia, ¿ya? Entonces, no se olviden que en la cara superior vamos a presentar a la vermis, a los hemisferios cerebelosos, y que en la cara superior de la vermis, su extremo anterior es la língula y su extremo posterior va a ser el fólico. ¿Ya? ¿Por qué les digo?
Porque en la cara inferior ya va a cambiar. ¿Ya? Nuevamente presentamos lo que es a la vermis, ¿ya? Y que esta vermis en su extremo anterior va a ser el nódulo y en su extremo posterior, ¿qué va a ser? El túber, ¿ya? Entonces, en la cara superior y en la cara inferior vamos a presentar a la vermis. Solo que en la cara superior, su extremo anterior va a ser la língula y su extremo posterior el folio. En la cara inferior, de igual forma, presentamos a la vermis. En su extremo anterior va a ser, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Ya? Y el extremo posterior, el túber. Ahora, aparte de eso, en la cara inferior vamos a presentar una porción media. Esta porción, que la vamos a conocer como pirámide. ¿Ya? Entonces, en la cara superior, en la cara inferior, vamos a presentar a la vermis. En la cara superior, específicamente el extremo anterior, lo vamos a conocer como língula. Y el extremo posterior, como folio, ¿cierto? Y en la cara inferior, de igual forma, vamos a presentar a la vermis. Solo que el extremo anterior lo vamos a conocer como nódulo. Y el extremo posterior, túber, ¿no es cierto? Y aparte de eso, presenta una porción central o media, que es la pirámide, que es esta pequeña protuberancia que sobresale acá. ¿Ya? Esta es la pirámide, vamos a tener al nódulo y vamos a tener al túber, ¿ya? Para que no se confundan, porque son hartos nombres y tal vez no deben de confundirse o se deben perder, pero ya saben que en la cara superior, el extremo anterior va a ser la língula, el extremo posterior va a ser el folio. En la cara inferior, el extremo anterior va a ser el nódulo y el extremo posterior va a ser el túber. Y aparte de eso, presenta una porción media, una protuberancia que la conocemos como pirámide. ¿Ya? Bien. Ya, ahora ya tenemos cara superior y cara inferior. Ahora vamos a tener a la cara anterior. La cara anterior también la conocíamos como cara ventricular. ¿Por qué? En su mismo nombre dice, ¿no? Va a ayudar a conformar el cuarto ventrículo. Bien, ahora en esta cara anterior también vamos a presentar a los pedúnculos cerebelosos. ¿Ya? A los tres pedúnculos cerebelosos. Pedúnculo cerebeloso superior, que comunica con el mesencéfalo, pedúnculos cerebelosos medios, que comunican con el puente, y pedúnculos cerebelosos inferiores, que comunican con la médula oblongada. Bien, ahora vamos a tener que en esta cara anterior también, no sé si se acuerdan que cuando vimos puente, que fue que hablamos del cuarto ventrículo, no sé si se acuerdan que les mencioné de las válvulas de Tarín. ¿Ya? Estas válvulas de Tarín que se van a encontrar en esta cara anterior y van a ayudarme a conformar el cuarto ventrículo. Ya lo saben, las válvulas de Tarín están en la cara ventricular o cara anterior. También les mencioné de las válvulas de Busen, ¿no es cierto? Y estas válvulas de Busen de igual forma se encuentran en esta cara anterior, ¿ya? Que van a estar en relación con el cuarto ventrículo, ¿ya? Bien, ahora esta cara anterior, con el principal nervio que van a estar en relación son con los nervios trocleares. Los nervios trocleares, ¿en qué parte craneal son? El cuarto, ¿cierto? Aquí en Minerva. Acuérdense de la tortilla reviso del día, ¿no es cierto? Recto externo es para el abducen. Y si lo volcamos, el oblicuo superior. ¿Se acuerdan, no es cierto? O les explico otra vez. ¿No tienen un marcador por ahí? Cuando les explique otra vez. Porque yo tengo otros marcadores, pero siempre me sale. Ya. Esto es para que se active. Porque después ustedes saben qué órgano le quieren pasar para mañana. Chao. ¿Qué pasa?
palabras le dije para que se acuerden de la inervación del cuarto par craneal y del sexto? Reviso, ¿no es cierto? ¿Por qué hago? Ahí está. Reviso. Si lo vemos para este lado, agarremos esta porción. Recto, externo, ¿qué par craneal es este? El sexto, ¿no es cierto? Que es abduce. Bien. Y si lo vemos para el otro lado, oblicuo superior, ¿qué par craneal es? Cuarto, troclear. ¿Ya? Entonces, el abducen me inerva al recto externo y el oblicuo superior está inervado por el cuarto par craneal, que es el troclear. ¿Ya? Para que no se olviden. ¿Ya? Bien. Ahora, ¿qué músculos son esos, auxiliar? Los músculos que hemos visto en el globo ocular, ¿no es cierto? Ahí teníamos al recto interno, oblicuo superior, oblicuo inferior, oblicuo externo y oblicuo interno igualmente, ¿no es cierto? Bien. Sigamos. Ahora, también vamos a decir que en esta cara anterior vamos a presentar al ángulo pontocerebeloso. Ahora, de este ángulo pontocerebeloso, ¿qué se va a encontrar? Se encuentra la emergencia del quinto par craneal, del séptimo par craneal, del octavo, noveno, décimo y onceavo par craneal. Pregunta de examen. El ángulo pontocerebeloso, ¿qué pares craneales nacen de ahí? Ya saben, quinto, séptimo, octavo, noveno, décimo y onceavo. Es como del 5 al 11, pero se salta el 6. ¿No es cierto? El quinto par, que es el trigémino, ¿no es cierto? El séptimo, el facial. El octavo, que es el vestíbulo coclear. El noveno, el glosofaríngeo, ¿no es cierto? El décimo, el neumogástrico o el vago. Y el onceavo, el nervio espinal o accesorio, ¿no es cierto? Bien. Ahora, eso fue en cuanto a la cara superior, cara inferior y cara anterior o ventricular. Ya no se olviden, en la cara superior, ya vuelvo a repetir para que no se olviden. Ya es cansador que lo repita, pero es para que no se olviden y se les quede. En la cara superior y en la cara inferior, ¿qué vamos a encontrar? La vértice, ¿no es cierto? En la cara superior vamos a tener su extremo anterior, que vamos a conocer como íngulo. El extremo posterior, folio. ¿Ya? Bien, ahora nos vamos a la cara inferior. En la cara inferior, en su extremo anterior, ¿qué vamos a tener? Al nódulo, ¿no es cierto? Y en su extremo posterior, al túbulo. Aparte de eso, vamos a presentar una porción media o una protuberancia que la vamos a conocer como gránulo. Bien, ahora, en la cara anterior, ¿qué es lo más importante? ¿Con quién presenta relación? Con el cuarto ventrículo. ¿A través de qué se relaciona? Con las válvulas de Tarín y las válvulas de Busen. Bien, ahora, esas son sus relaciones con el cuarto ventrículo. ¿Y a través de qué se relaciona con el tronco encefálico? Con los pedúnculos cerebelosos superiores, medios e inferiores, que de igual forma van a estar en la cara anterior. Y vamos a tener después una estructura muy importante, que es el ángulo pontocerebeloso. En su mismo nombre dice ángulo ponto de puente, cerebeloso de cerebelo, ¿no es cierto? Presenta más que todo relación con el puente. Y de ahí, ¿qué nervio gemétrico? Del quinto al onceavo, pero eliminamos el sexto. O sea, el quinto, séptimo, octavo, noveno, décimo y onceavo. ¿Ya? Bien. Hasta ahí estamos bien con respecto a las tres caras. Ahora, aparte de esas tres caras, el cerebelo va a presentar una segmentación periférica. Esta segmentación periférica que se va a dividir en tres lóbulos, se va a dividir en tres zonas. ¿Ya? ¿A través de qué? De una fisura primaria y una fisura posterolateral. Vamos a hablar primero de los lóbulos. El primer lóbulo va a ser el lóbulo anterior
o paleocerebelo. ¿Ya? Bien, el segundo lóbulo va a ser el lóbulo posterior o neocerebelo. Y vamos a tener después al lóbulo flóculo nodular. ¿Ya? Ahí está. Vimos, ¿no es cierto?, que se va a dividir en 3 lóbulos. Se va a dividir en un lóbulo anterior, en un lóbulo posterior, ¿no es cierto? Y el lóbulo flóculo nodular. Ahora, el lóbulo anterior también lo vamos a conocer como paleocerebelo. Y el posterior, neocerebelo. Bien, entonces ya tenemos los 3 lóbulos que me conforman parte del cerebelo. Bien. Ahora, vamos a decir que cada lóbulo presenta una función específica. Y en el libro no es que directamente se los diga la función, sino que lo relaciona con una enfermedad o lo relaciona con una lesión. Les dice en el libro, por ejemplo, si ocurre, estamos hablando del lóbulo paleocerebelo, ya en el anterior, si ocurre una lesión a nivel de este, ¿qué me va a producir? Una ataxia en las extremidades inferiores. ¿Así dice o no dice así en su libro? ¿Ya? Se lo relaciona con enfermedades con lesiones. Pero ahí mismo les dice cuál es su función. Entonces, el lóbulo anterior o paleocerebelo se va a encargar de mantener el tono muscular ¿de quién? Las extremidades inferiores. ¿Ya? Porque si hay una lesión de este, me produce una ataxia de los miembros inferiores. ¿Ya? Bien, entonces ya conocemos la función del lóbulo anterior o paleocerebelo. El segundo, el lóbulo posterior o neocerebelo. Si ocurre una lesión a este nivel, va a producir una asinergia y dismetría. ¿A qué se refiere? Ese lóbulo se encarga de la coordinación. ¿Ya? Se encarga de la coordinación. Porque ¿a qué se refiere con asinergia? ¿Saben? ¿A qué se refiere con asinergia? ¿Con dismetría? Exactamente. Asinergia se refiere a que no puede coordinar bien los movimientos. ¿Ya? Que no puede coordinar sus movimientos. Ahora un ejemplo, que por ejemplo camine así todo borracho. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no puede coordinar los movimientos para hacer una función respectiva bien. ¿Ya? Bien. Ahora el tercero es el lóbulo flóculo nodular o el arqueocerebelo. Y este de igual forma presenta la función de coordinar, pero específicamente va hacia los músculos de equilibrio. Por ejemplo, a los músculos paraxiales del tronco, los músculos que conforman parte del tronco, que se encargan de mantener el equilibrio. ¿Ya? Bien, entonces, decimos que el lóbulo anterior o paleocerebelo se encarga de mantener el tono muscular de las extremidades inferiores. El lóbulo posterior o neocerebelo se encarga de mantener la sinergia y la coordinación. Y el lóbulo flóculo nodular de igual forma se encarga de la coordinación, específicamente de qué músculos, los músculos del equilibrio, que son los músculos paraxiales del tronco. ¿Ya? Bien. Ahora, ya hablamos de los lóbulos. Vamos a tener después a dos fisuras. Una fisura primaria y una fisura posterolateral. La fisura primaria, que va a estar ubicado en la cara superior. ¿Y qué me va a dividir? El lóbulo anterior del lóbulo posterior. ¿Ya? Bien, entonces decimos que la fisura primaria, ¿dónde se encuentra? En la cara superior del cerebro. ¿Y cuál es su función? Me divide el lóbulo anterior del lóbulo posterior. Bien, ahora, la fisura posterolateral, va a separarme el lóbulo posterior del lóbulo flóculo nodular. ¿Ya? Esa es su función. ¿Y dónde está localizada esta fisura? En la cara inferior. ¿Ya? Entonces, fisura primaria, cara superior. Fisura posterolateral, cara inferior.
Y la fisura primaria se encarga de dividirme al lóbulo anterior con el posterior. Y las fisuras posterolaterales me dividen al lóbulo posterior con el lóbulo nodular. ¿Ya? Eso en cuanto a las fisuras. Entonces, ya estudiamos lo que son los tres lóbulos y las fisuras que se encargan de dividirme a estos tres lóbulos. Después vamos a tener a tres zonas. ¿Ya? Tres zonas que están en estos lóbulos. La primera es la zona vermiana, que se encarga de controlar los músculos axiales del tronco. La misma función que presenta el lóbulo nodular. ¿Ya? Bien, la zona intermedia o paravermiana, de acá se va a conectar con los núcleos globosos y emboliformes, que son los que me forman ¿se acuerdan que le dije, ¿cierto? De los núcleos propios del cerebelo, ¿cuáles son? Dentado, del techo y interpósito, ¿cierto? Y ese interpósito está formado por el núcleo globoso y el núcleo emboliforme. Ya el interpósito se le dice al conjunto de estos dos núcleos. ¿Ya? Para que no se confundan. Interpósito es lo mismo que decir núcleo globoso y emboliforme. ¿Ya? Bien. Y de acá se va a relacionar, porque va a controlar los músculos de las extremidades superiores e inferiores. Y por último vamos a tener una zona lateral o hemisférica, que de acá va a estar en relación con el núcleo dentado, que es un núcleo propio del cerebelo, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para sincronizar los movimientos, ¿ya? Sincronizar esta zona se va a encargar específicamente de la sincronización de los movimientos que me inervan estas otras dos zonas, de los músculos axiales, ¿ya? Del tronco, que es por la primera zona, y de los músculos de las extremidades superiores y las extremidades inferiores. ¿Ya? Ahora, eso ya les expliqué, ¿no es cierto? Ahora aquí están las tres zonas que les mencioné. Teníamos tres zonas, ¿no es cierto? La zona vermiana. ¿Cuál era su función de la zona vermiana? ¿Qué músculo me inervaba? El músculo axial, ¿no es cierto? La zona, después que se zona sigue, la zona intermedia. ¿Qué me inerva? Músculos de las extremidades superiores e inferiores. Y la última zona, que son las zonas laterales. ¿Ya? ¿Con quién se encuentra relacionada? Con el núcleo dentado, por la cual este núcleo va a llevar la información hacia la corteza cerebelosa. Sirve como un centro que va a actuar junto a la zona vermiana y a la zona intermedia o paravermiana. Ahora nos estamos olvidando otra cosa, que la zona paravermiana o zona intermedia presentaba relación con dos núcleos. ¿Cuáles son? Ya el interpósito, pero ese interpósito ¿por qué núcleo está formado? Por el globoso y el emboliforme, ¿no es cierto? Bien. Y la zona lateral, ya dijimos, con el núcleo dentado. ¿Ya? Bien. Eso sería en cuanto a la configuración externa. Hemos visto pura estructura específicamente morfológica del cerebelo, sus lóbulos, su zona y sus tres caras, ¿ya? Y ya saben lo más importante de cada uno. Aparte de eso, vimos las fisuras, ¿no es cierto? En la cara superior, ¿qué fisura había? La fisura primaria. ¿Y qué me separaba? El lóbulo anterior y el lóbulo posterior. Y en la cara inferior, ¿qué fisura encontrábamos? Las posterolaterales, ¿no es cierto? Que me separaban el lóbulo posterior con el lóbulo nodular. La fisura posterolateral es a nivel horizontal. Sí, aquí, ¿ya? Ahora, eso en cuanto a configuración externa. Hasta ahí estamos bien, entonces. No se han perdido, porque hay algunos que están durmiendo, otros que están chinteando.
¿Ya? ¿La han entendido bien? ¿Sí? Ya, porque yo lo que quiero es que se les quede, porque ya este viernes espacial y necesito que absorban toda la información posible. ¿Ya? Porque yo sé que en el libro está muy chiposo. Y yo veo que se lo hago un poquito más para que ustedes puedan entenderle y sea más resumido. ¿Ya? Bien. Ahora, vámonos a la concentración interna. Y como les mencioné, ¿no es cierto? El cerebelo en su porción periférica va a ser sustancia gris o blanca. En su periferia, gris, ¿no es cierto? Lo escuchaba uno decir blanca. Y en su parte central, su porción central, sustancia blanca. Bien. Ahora, la sustancia gris, toda esta sustancia gris, vamos a tener a la corteza cerebelosa. Y en esta corteza cerebelosa, como les mencioné, ¿no es cierto? ¿Quiénes más que todo me constituyen a los núcleos? Los somas o los axones. Los somas, ¿no es cierto? Y las fibras aferente y aferente, ¿quién me las constituye más? ¿Los somas o los axones? Los axones, ¿no es cierto? Porque los somas se encargan de procesar la información y los axones sirven como un transporte de esa información. ¿Ya? Bien. Entonces, eso en cuanto a la sustancia gris. Su corteza cerebelosa que va a estar constituido por los núcleos que va a presentar. Ya, aquí vamos a presentar a sus tres núcleos propios que presentan. ¿Cuáles son los núcleos propios del cerebelo? El techo y el interpósito, que ese está formado por el loboso y el emboliforme. ¿Ya? Bien, eso es lo que no quiero que se olvide. Ahora, eso en cuanto a sustancia gris, quédense con eso, que en la sustancia gris hay somas de neuronas que me forman núcleos. Y en la sustancia blanca vamos a presentar a los axones. Y estos axones van a formarme lo que ven ustedes en su libro, fibras aferentes, fibras eferentes, conexiones del cerebelo. Y ahora, estas fibras de esta sustancia blanca van a formarme conexiones del arquicerebelo, del paleocerebelo y del neocerebelo, ¿no es cierto? Ahora, el lóbulo anterior, también ¿cómo se llamaba? Paleocerebelo. Y el lóbulo posterior, neocerebelo. Ahora, esos lóbulos van a estar conectados entre sí por estas conexiones. Conexiones del paleocerebelo y del neocerebelo, como también del arquicerebelo o lóbulo nodular. ¿Ya? Bien, entonces ya sabemos diferenciar entre sustancia gris y sustancia blanca. ¿Ya? Vámonos con la sustancia gris. Y nosotros dijimos que la sustancia gris del cerebelo va a estar constituida por dos partes. Una corteza cerebelosa y por sus núcleos que va a presentar el cerebelo, ¿no es cierto? Ahora, vamos a decir que la corteza cerebelosa va a estar constituido por tres capas. ¿Ya? Esa corteza cerebelosa. Olvídense de la sustancia blanca. Estamos hablando solamente de sustancia gris, específicamente la corteza cerebelosa. Y esa corteza cerebelosa va a presentar tres capas. La primera capa que va a ser la capa superficial o molecular. La segunda que va a ser la capa media, ¿no es cierto? Y la tercera que es la capa profunda o granulosa. ¿Ya? A ver, ahí está. Esas son las tres capas. La primera capa, la segunda y la tercera capa. ¿Cómo no se va a olvidar? Primera capa, ¿cómo digo que se llama? Superficial, ¿no es cierto? La segunda es capa media. Y la última, lo contrario de superficial, capa profunda. ¿Ya? Entonces esas son las tres capas de la corteza cerebelosa. ¿Ya? Bien. Ahora, en cada capa nosotros vamos a presentar, ¿qué le dije que había en sustancia gris? ¿Somas o axones? Somas, ¿no es cierto? Entonces en cada capa vamos a presentar neuronas, específicamente los somas, que presentan funciones específicas. ¿Ya? Por ejemplo, la capa superficial o molecular va a estar constituido por
células estrelladas superficiales y por células estrelladas profundas o células de cesto, también se las conoce, ¿ya? Entonces, eso es lo que necesito que se acuerden, que la capa superficial está constituida por dos tipos de células: las células estrelladas superficiales y las células estrelladas profundas, o también conocidas como células de cesto, ¿no es cierto? Bien, la capa media va a estar constituida por las neuronas de Purkinje, ¿ya? Y que estas neuronas de Purkinje se van a encargar de inhibirme a los núcleos centrales del cerebelo. ¿Ustedes saben a qué me refiero con inhibir? ¿Saben o no saben? O sea, no pregunten sin vergüenza, si no saben, no saben, ahora van a saber. ¿Saben cuando me refiero a inhibir? A esa palabra inhibir. Se refiere a que no va, en lo contrario, a estimular. Es como si fuera un stop. Ya deja de funcionar, porque nuestro cuerpo necesita de estímulo, como también necesita de inhibición, ¿ya? Entonces, el inhibitorio va a ser el que le va a decir alto, ya no haga tal función, hasta ahí nomás, ¿ya? Bien, para que se acuerden. Ahora, ya sabemos, ¿no? En la capa media, ¿qué hay? La neurona de Purkinje. ¿Y cuál es su función? Inhibirme a los núcleos centrales cerebelosos, ¿ya? Bien, entonces ya tenemos la capa superficial y la capa media. La capa superficial está constituida por dos tipos de células. ¿Qué células? Sí, neuronas. ¿Cuáles son? Células estrelladas superficiales y las estrelladas profundas o de cesto. Bien, ahora, en la capa media, ¿qué vamos a encontrar? Las neuronas de Purkinje. ¿Cuál es su función? Inhibirme a los núcleos centrales cerebelosos. Bien, ya tenemos dos capas. Ahora la tercera capa, que es la capa profunda o granulosa, va a estar formado por neuronas multipolares, ¿ya? Que más que todo va a trabajar con las células musgosas, trepadoras y las células de Golgi. De esa vamos a ver qué es su función, ¿ya? Entonces, la última capa o la capa profunda, ¿qué va a presentar? ¿Qué va a presentar? Neuronas multipolares. Y estas neuronas multipolares van a trabajar con la célula trepadora, musgosa y las de Golgi, ¿no es cierto? Bien, ahora ustedes se van a preguntar, Auxi, ¿y qué hacen esas células, esas fibras musgosas y trepadoras? Las trepadoras son las que van a originarse de la oliva vulvar. ¿Dónde se encuentra la oliva vulvar? En el bulbo raquídeo o médula oblongada, ¿no es cierto? En su mismo nombre dice oliva vulvar. Bien, entonces va a iniciar ahí. ¿Y esta qué va a hacer? Va a hacer sinapsis, se va a comunicar con las células de Purkinje y con las células de cesto. O estas células de cesto también las conocemos como células estrelladas profundas. Entonces ya sabemos qué hacen estas fibras trepadoras. ¿Ya? Se originan de la oliva vulvar y van a terminar en las células estrelladas profundas, ¿no es cierto? Y las células de Purkinje. Entonces va a ir a la capa media y a la capa, ¿qué otra capa? ¿Qué presentaba las células estrelladas profundas? La capa superficial, ¿no es cierto? Y la célula de Purkinje, la media. Entonces, esta fibra trepadora comunica médula oblongada con cerebelo. Específicamente, ¿en qué parte? La capa superficial y la capa media. ¿Ya? Ahora, las mucosas, estas son fibras excitadoras que vienen desde los núcleos propios del puente y estos van a ir a relacionarse con
con las 3 capas, ¿ya? Bien, esos son en cuanto a las mungosas, ¿ya? A las fibras mungosas, que estas van a venir de los núcleos propios del puente a relacionarse con las 3 capas del cerebelo, ¿ya? Hasta ahí también, ¿ya han entendido? Entonces las trepadoras van desde médula oblongada o bulbo raquídeo hacia la capa superficial y media del cerebelo, las trepadoras. Y las mungosas van desde los núcleos propios del puente hacia las 3 capas del cerebelo. Bien. Ahora, después vamos a tener a las neuronas gigantes de Purkinje, pero no presentan mucha importancia. ¿Ya? Ahora, arreglamos bien. O ya se han perdido. O ya se cansaron ya. A ver, repasemos. ¿Cuáles son las 3 capas del cerebelo? Primero de lo demás revista superficial y la profunda, ¿no es cierto? O granulosa. La superficial también se la conoce como molecular. Ya, esas son las 3 capas del cerebelo. En la capa superficial molecular, ¿qué presentábamos? Presentábamos 2 estructuras, 2 células. Células estrelladas superficiales y células estrelladas profundas o de sexto, también se la conoce. Bien, ¿qué presentábamos en la capa médica? Las neuronas de Purkinje. ¿Cuál era su función? Inhibir a los núcleos centrales del cerebelo. Y la capa profunda o granulosa, ¿qué presentamos? Neuronas mono ya, multipolares, estoy viendo que están atentos. Multipolares. Bien, ya. Esas son las cosas que se acuerdan. Eso en cuanto a la corteza cerebelosa. ¿Qué es lo que quiero que se acuerden aquí? Las 3 capas. Ya, las 3 capas sí o sí tienen que saberse. Ahora, en cuanto a los núcleos, yo les mencioné que los núcleos principales o específicos del cerebelo son núcleo dentado, núcleo del techo y el interpósito, que va a estar constituido por núcleo, ¿qué núcleo? Loboso y emboliforme, ¿es cierto? Bien, ahora, los núcleos del techo o fastigiales, también se los conoce, estos van a entrar en relación con el lóbulo flóculo nodular o el arquicerebelo. ¿Para qué? Para que este de acá va a enviarme información específicamente al sistema vestibular. ¿Ya? Bien. Aparte del sistema vestibular que se encarga del equilibrio, también a la formación reticular. Entonces decimos que el núcleo del techo o fastigial va a estar en relación con el lóbulo flóculo nodular o arquicerebelo y ¿a dónde me lleva información? Hacia el sistema vestibular y a la formación reticular. ¿Ya? Eso es lo más importante. Con su libro ahí, creo que es harto, ¿ya? Pero esto es lo más importante. Ahora, los núcleos nodosos y emboliformes. Como les dije, la conjugación de estos dos se los va a conocer como interpósito. Entonces, la conjugación del núcleo nodoso y del emboliforme lo vamos a conocer como interpósito. Y este va a estar conectado con el lóbulo anterior o ¿cuál es otro nombre? Paleocerebelo. Entonces decimos que el núcleo del techo fastigial está conectado con ¿qué lóbulo? Con el flóculo nodular o arquicerebelo, ¿cierto? Bien. Y después tenemos al interpósito que vamos a tener al núcleo emboliforme y globoso. ¿Y eso con qué lóbulo está? ¿Con qué lóbulo está relacionado? Con el paleocerebelo. Con el paleocerebelo, ¿es cierto? Bien. Ahora, vamos con el
el último núcleo. ¿Cuál es el núcleo que me falta? El dentado. Bien. El dentado que va a estar en relación con el neocerebelo, ¿ya? Y este va a enviar la información o va a estar en relación con el tálamo y el núcleo rojo. Ahora, tálamo va a estar específicamente en la estructura del encéfalo, porque el encéfalo lo vamos a dividir en tálamo, epitálamo, subtálamo, hipotálamo, ¿ya? Bien. Y también vamos a presentar el núcleo rojo. ¿El núcleo rojo dónde estaba? En el mesencéfalo. ¿Qué función presenta? Función motora extra piramidal. ¿Ya? Pregunta de examen. El núcleo rojo. Pregunta. La sustancia gris, ¿dónde se encuentra? La zona gris. En el mesencéfalo. Es el que me secretaba la sustancia. Y si había una lesión en esta zona, me causaba una enfermedad. Parkinson. Entonces, ¿qué me secreta? Dopamina. Bien, pregunta de examen, así que también no me haga así. Es pregunta de examen. Pero también la gris. ¿Ya? Exactamente. Es que tienen que conocerlo todos sus nombres. Le van a preguntar cualquier nombre. Si le preguntan núcleo fastigial, ¿a qué núcleo me estoy refiriendo que estamos haciendo? ¿No es cierto? Si le digo lóbulo arquicerebelo, ¿a qué lóbulo me refiero? Lóbulo nodular, ¿no es cierto? Tienen que saberlo todos los nombres. ¿Ya? Se va a poner. ¿Ya ustedes ven entonces? ¿Ya? Entonces, cada núcleo va a estar en relación con cada lóbulo, ¿no es cierto? El núcleo del techo, ¿con qué va a estar en relación? ¿Con qué lóbulo? Con el arquicerebelo. ¿Con el? ¿Aquí? Con el arquicerebelo. El segundo núcleo, que es el globoso y hemoliforme, que juntos me forma el interpósito con el cerebelo. Y el último núcleo, dentado, con el neocerebelo. Ahora el neocerebelo también se lo llama, ¿qué lóbulo? ¿Posterior, anterior o lóbulo nodular? Posterior, ¿no es cierto? Necesito que se lo aprendan los ¿ya? Le van a preguntar. Bien, ya le expliqué la etapa. Y estos son los núcleos que presentan. Núcleo del techo o fastigial, ya, el núcleo globoso y emboliforme, que junto a estos dos me forman el interpósito, ¿ya? Y después el núcleo dental. Esos son los núcleos propios del cerebelo, ¿ya? Entonces, hasta ahí es sustancia gris. ¿Estamos bien entonces? La sustancia gris no se han perdido. Lo voy a guaquear porque empecé de esa mesa. Hay dos chicas ahí que... Ya, entonces, sustancia blanca. Ya avanzamos, sustancia gris, sustancia blanca. Ya, ahora la sustancia blanca, dijimos que van a ser aquellas conexiones que se van a proyectar de los tres lóbulos, ¿no es cierto? El paleocerebelo, el arquicerebelo y el neocerebelo, ¿ya? Bien, ahora, cada lóbulo va a presentar sus haces aferentes, sus haces eferentes. Las aferentes, que saben que son aquellas por las cuales va a llegar el estímulo al lóbulo, ¿no es cierto? Y las eferentes, que son aquellas por las cuales va a dar la información al estímulo, ¿ya? Bien, ahora vamos a decir que específicamente el lóbulo arquicerebelo va a presentar fibra vestíbulo-cerebelosa directa. En su mismo nombre dice, ¿con quién se relaciona? Vestíbulo-cerebelosa directa. Con el vestíbulo, con el núcleo vestibular, ¿no es cierto?
¿Dónde se encuentra? Ahí está. El segundo, fibras vestíbulos cerebelosas indirectas. Esas son, ¿qué son? Fibras aferentes. O sea que de esos núcleos vestibulares a este lóbulo se va a llevar información, específicamente de esas fibras vestibulares. ¿Ya? Bien. Ahora las fibras eferentes, vamos a tener el fascículo fastigio vulvar directo y al fastigio vulvar cruzado. ¿Ya? Específicamente su nombre dice, ¿a dónde va? Vulvar. ¿A dónde va? Al bulbo raquídeo médula oblongada. ¿No es cierto? Bien. Ahora, ¿cuál es la significación funcional o cuál es su función de todas estas fibras? Es que esto se va a encargar de la sincronización correcta, específicamente del equilibrio. ¿Ya? Entonces, estas fibras ya van a estar en relación con el vestíbulo, y al estar en relación el lóbulo arquicerebelo, o ¿cuál es otro nombre? El lóbulo nodular, ¿no es cierto? Van a estar en relación con el vestíbulo y se van a encargar de la sincronización del equilibrio, porque el vestíbulo dijimos que presenta esa función, ¿no es cierto? ¿Ya? Bien. Ahora, como les dije, va a presentar conexiones con los núcleos vestibulares. Ahora, este va a estar en relación con movimientos del ojo, de la cabeza, va a estar en relación con, ¿qué dijimos? La capacidad de poder mantener el equilibrio. ¿Ya? Entonces, relacionen que el lóbulo con el arquicerebelo va a estar en relación con los núcleos vestibulares y juntos se van a encargar de mantenerme o van a sincronizar los movimientos para mantener el equilibrio del ojo, de la cabeza, ¿ya? Pero específicamente mantener el equilibrio, ¿ya? Del arquicerebelo. Y ahí está. ¿Miren? Vamos a tener lo que es que esto hace que hemos visto el fastigio vulvar cruzado y el fastigio vulvar directo van a estar en relación con el vestíbulo. El vestíbulo, ustedes saben, porque ya avanzamos, oído, ¿cómo está constituido el vestíbulo? Utrículo, sáculo y conductos semicirculares, ¿no es cierto? ¿Cuántos conductos semicirculares son? 3. Bien. Específicamente en el utrículo y en el sáculo van a ir estas fibras van a ir a conectarse con este vestíbulo. ¿Para qué? Para mantener el equilibrio. ¿Ya? Aquí está, por eso aquí se ve la imagen. Va el cerebelo, la información del estímulo a través de los haces fastigio vulvar hacia la vulva y a través de los otros haces vestibulares que hemos visto hacia el vestíbulo y se comunican o presentan relación con el utrículo y el sáculo. ¿No es cierto? Bien. Hasta ahí estamos bien con arquicerebelo. Ya no se ve, estamos en sustancia blanca. Ya vimos arquicerebelo. Ahora, vámonos con el paleocerebelo. Y ya, de igual forma, va a presentar fibra aferente y fibra eferente. ¿Ya? Ahora, las aferentes vamos a tener lo que es al haz espinocerebroso dorsal directo. Este haz ya lo vimos cuando avanzamos en el tema de médula espinal, ¿no es cierto? Médula espinal igual se lo puse, el haz espinocerebroso directo, el haz espinocerebroso cruzado. Ahora, al haz espinocerebroso dorsal directo también se lo conoce como haz de Fleisch. Así que le van a preguntar en ese examen. Le van a preguntar por todos los nombres. ¿Ya? Ahora,
haz es el espino cerebeloso ventral cruzado, o también haz de Gowers, lo conocen, ¿ya? Haz de Gowers, al espino cerebeloso ventral cruzado. Y también vamos a tener lo que es al haz cuneocerebeloso, ¿ya? Esos son los tres haces aferentes del paleocerebelo. Y los haces eferentes vamos a tener lo que son a las fibras interpositorrúbricas, tanto aquellas que van del cerebelo hacia el área rúbrica y las que van del cerebelo hacia el tálamo, ¿ya? No se olviden, las fibras interpositorrúbricas y las interpositotalámicas, ¿ya? Ahora en su mismo nombre dice interpósito, se refiere a que el núcleo, ¿qué núcleos? Loboso y emboliforme van a estar en relación con el área rúbrica y con el tálamo, ¿ya? Bien, ahora vamos a presentar también a las fibras cerebroreticulares y a las cerebelo-hipotalámicas. Las reticulares que van a hacer la formación reticular y las hipotalámicas que van a hacer hipotálamo, ¿ya? Bien, ahora, ¿cuál es su función de estas fibras? Ya vimos las funciones de cuál era el anterior lóbulo que hemos visto. A ver si van atentos. El arquicerebelo. ¿Qué función presentaba? ¿Cuál era su significación funcional? Equilibrio. Equilibrio, ¿no es cierto? Se relacionaba a través de estas fibras para poder sincronizar y poder hacer sinergia con los núcleos con la función del equilibrio, ¿ya? Ahora, de este es que participa en el tono muscular y postural de los músculos que va a ir inervando, ¿ya? En resumen, se encarga del tono muscular, ¿ya? El paleocerebelo, a través de sus fibras, se encarga del tono muscular. Y ya les expliqué qué es tono muscular, ¿no es cierto? ¿O no saben qué es tono muscular? ¿Saben, no es cierto? ¿Por qué me refiero con tono muscular? Se lo voy a explicar otra vez. Ahora, ¿ustedes se acuerdan que en la médula espinal, vamos a volver a pasar, presentábamos dos neuronas, ¿no es cierto? Las motoneuronas o neuronas alfa o gamma. Alfa, ¿no es cierto? Y las neuronas gamma. ¿Cuál se encargaba de la estimulación de la contracción muscular y cuál se encargaba del tono muscular? Y las gamma son de mantener el tono muscular, ¿no es cierto? Ahora, esas dos neuronas funcionan y se sincronizan, ¿no es cierto? Funcionamos eso igual. Entonces, si yo quiero levantar el toco, ¿qué neuronas están funcionando? Alfa, todavía no he contraído el músculo. ¿Qué neuronas están funcionando? Las alfa, ¿no es cierto? Ahora, si yo me mantengo ahí, ¿qué neuronas funcionan? Las gamma. ¿Por qué? El tono muscular se refiere a que cuando nosotros estamos contrayendo, el músculo es capaz de mantenerse contraído. Porque si no hay neuronas gamma, yo puedo contraer el músculo, ¿no es cierto? Pero si no hubiera estas neuronas gamma, yo haría esto y se cae. Entonces, ¿a qué se refiere con tono muscular? A que nosotros mantenemos la contracción, mantenemos el tono, sin que el músculo sufra algún daño o algún desgarre. ¿Ya? Ahora, ¿las alfas son intrafusales o extrafusales? ¿Y las gamma? ¿Y dentro de las extrafusales están las? Bien, ahora a eso se refiere con tono muscular. Entonces, aparte de que las neuronas gamma de la médula espinal se encargan de la función del tono muscular, que el lóbulo igualmente se encarga del tono muscular del cerebelo, el paleocerebelo. ¿Ya? Bien. Y ahí están, ¿ves? Del paleocerebelo, que es interno, ¿ya? Va a mandar sus fibras y sus haces a través de el haz vestíbulo cerebeloso dorsal directo, ¿ya? Ahora, a través de esos haces que hemos mencionado del paleocerebelo, ¿a dónde va a llegar? Hacia el músculo, específicamente
a los órganos sensitivos o receptores que presentamos en el músculo. ¿Cuáles son? Eso ya lo vemos en el nivel espinálico. Son dos. Uno está en los extremos o en los tendones y el otro está en el cuerpo, el músculo. Ahí está el nombre. El aparato tendinoso de Golgi y el uso neuromuscular. Va a llegar a esos órganos receptores que presentamos en el músculo y se va a encargar de mantener el tono muscular. ¿Ya? Bien. Ahora, las conexiones del neocerebelo. Ya esto es lo último. ¿Ya? Esto de igual forma va a presentar fibras aferentes y fibras eferentes. Las fibras aferentes, que vamos a tener las fibras musculosas o pontocerebelosas, y a las fibras trepadoras o oligocerebelosas, que ya hablamos de estas fibras, ¿no es cierto? Ya hablamos cuando nos referíamos a las capas del cerebelo. Les dije, ¿no es cierto? De las fibras trepadoras y las mucosas. Aquí nuevamente las volvemos a ver. Ahora, las fibras, esas son las fibras aferentes. Y las fibras eferentes vamos a tener lo que son las olivorúbricas y las oligotalámicas. ¿Ya? Ahora, ¿qué significación funcional presentan? Estos de acá intervienen en la coordinación muscular, como también en la sinergia muscular. Ya yo les expliqué, ¿no es cierto?, que se encargan de la coordinación de los músculos. Por ejemplo, Jazmín hace natación y para realizar esos movimientos, sí o no que necesita tener coordinación al momento de realizar la brazada, ¿no es cierto? Bien, lo mismo con el fútbol. Con el fútbol de igual forma tenemos que presentar coordinación, o con la misma vida cotidiana, ¿no es cierto? Entonces, decimos que el neocerebelo, su función principal es la de mantener la sinergia, mantener la coordinación, ¿ya?, de los músculos. ¿Ya? No se va a olvidar, el neocerebelo, se acuerdan de Jazmín. Y ¿qué hace Jazmín? Natación. Y para hacer natación necesita coordinar sus músculos. Bien. Ahí está. De igual forma. ¿Ya? Vamos a tener el neocerebelo, que este va a ir a coordinarse con el músculo esquelético. ¿Ya? Para poder haber una sinergia, una coordinación con los músculos. ¿Ya? ¿Qué lóbulo es este? ¿Qué lóbulo es? Neocerebelo. ¿O cuál es su otro nombre? Lóbulo posterior. Entonces, en resumen, el arquicerebelo, ¿de qué se encarga? El equilibrio, que funciona con los núcleos vestibulares que están en el utrículo y el sacro del vestíbulo, ¿no es cierto? Ese es el arquicerebelo. El paleocerebelo del tono muscular. Ahora, ¿qué otras neuronas presentaban esta misma función? Las neuronas gamma, que es la médula espinal. Y el neocerebelo de la sinergia y la coordinación de los músculos. ¿Cómo nos vamos a acordar? De Jazmín. ¿Ya? Bien. Eso es en cuanto a cerebelo. ¿Tienen alguna duda? ¿No? Repasemos. Todavía falta un tema, que no se van a ir todos. Y ese. Falta todavía un tema más que vamos a avanzar. ¿Ya? ¿O no quiere ver irrigación? Sí. ¿Qué hora es? Media hora. ¿Por qué? ¿Quieres descansar? Hasta las 12. Ya, descansa hasta las 12. Vale, irse.